Proverbios capítulo 3, verso 1 al 4. La escritura dice de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El tema lleva como título Gracia y buena opinión. El rey Salomón es reconocido como el hombre más sabio entre los mortales. Su sabiduría quedó plasmada en los libros de Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Y según Primera de Reyes capítulo 4, verso 32, Salomón escribió 3,000 proverbios y 5,000 cantares, entre los cuales más de 500 proverbios quedaron registrados en el libro que lleva el mismo nombre, Proverbios. Y de una forma poética, Salomón enseñó consejos prácticos de la vida para todas las generaciones en las diferentes etapas de la vida. En los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios sale a relucir la voz amorosa y paternal de Salomón al dirigirse en 500 ocasiones diciendo, hijo mío, como un diálogo de padre hacia hijo. Salomón también dio a conocer el propósito de los proverbios, los cuales son para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, dar sagacidad a los simples, inteligencia y cordura, teniendo como principio el temor a Dios, ya que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y toda persona que tiene temor a Dios le cree y lo obedece. Y la obediencia trae muchos beneficios. Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4 dice, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La misericordia tiene que estar unida al creyente, el amor, la compasión y la verdad. Si hay algo que hace diferencia entre un hombre y el resto del mundo, es hallar gracia ante los ojos de Dios y tener una buena opinión de Dios hacia el hombre. Y Dios puede tener una buena opinión del hombre cuando este hombre realmente guarda su palabra, cuando le obedece, cuando realmente está practicando la misericordia y la verdad. Y la opinión que Dios pueda tener de cada uno de nosotros individualmente es muy relevante. Y la opinión que los hombres puedan tener también de nosotros puede resultar trascendental para muchas situaciones. Hallar gracia es obtener el favor de Dios. La buena opinión que Dios pueda tener de nosotros va a marcar nuestras vidas para bien. Porque no solamente se trata de un solo comentario o un punto de vista, sino de una buena opinión de parte de Dios, dirigida por Dios, y también la que es dicha por los hombres. Notemos algunos ejemplos cuando el hombre haya gracia ante los ojos de Dios y también una buena opinión de parte de Dios hacia los hombres. En Génesis capítulo 6 encontramos que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Todo pensamiento y designio del corazón del hombre era continuamente el mal. Y Dios había determinado borrar al hombre sobre la faz de la tierra. Pero antes de que eso sucediera, Dios encontró a un hombre que era diferente al resto de la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era ese hombre diferente. Y debido a ese hombre, Dios le da una nueva oportunidad a la humanidad por medio de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé.
Esa era la buena opinión que Dios tenía de Noé, que Noé era un varón justo, perfecto, y que había caminado con Dios. Y el hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios propició que Noé y su familia no murieran en el diluvio. Dios mismo le ordenó a Noé que fabricara un arca en donde él y su familia serían salvos. En Génesis capítulo 37 al capítulo 50 encontramos otra historia, la historia de la familia de Jacob, en donde un joven de 17 años llamado José halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios mismo lo elige y lo lleva en un proceso difícil a través de los años, con el propósito de instalarlo en un puesto relevante en Egipto, debido a que en los futuros tiempos llegaría una hambruna sobre toda la tierra, y José sería el instrumento escogido por Dios para prevención de vida de todos los habitantes. En su proceso, José fue vendido como esclavo por sus hermanos. José fue llevado a Egipto, apartado de su padre y de su parentela. José fue comprado por Potifar, oficial de Faraón. Pero también José fue llevado preso a la cárcel injustamente. Tal pareciera que todo iba de mal en peor. Pero en realidad todo formaba parte del propósito de Dios. Génesis capítulo 39, verso 1-4 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado para allá. Mas Dios estaba con José y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Podemos notar que Dios estaba con José. José había hallado gracia ante los ojos de Dios, pero también halló gracia delante de los ojos de su amo. Y la buena opinión que su amo tenía de José era que todo lo que José hacía era prosperado, porque Dios estaba con él. Cuando José fue llevado a la cárcel injustamente, Génesis 39, versículo 21 al 23 dice: pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel causa alguna de lo que estaban al cuidado de él, porque José estaba al frente, porque Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. José había encontrado gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y ahí estaba el favor de Dios, porque no importa en qué lugar puedas encontrarte, lo más importante es que Dios esté con uno y que encontremos gracia ante los ojos de Dios, y que todo aquello que podamos hacer sea dirigido por Dios y que seamos prosperados conforme al propósito de Dios. Las Escrituras también nos presentan al varón más grande de todos los orientales, un hombre poderoso en riquezas y espiritualidad. Su nombre era Job, y Dios mismo dio su buena opinión de Job ante Satanás. Según Job 1, versos 7 y 8, dice: y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La opinión o concepto que Dios tenía de Job era única, ya que Dios dijo: no hay otro como él en la tierra. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios
estaba declarando que eso era suficiente para hallar gracia y que no había otro como él en la tierra. Tercera de Juan describe a un varón que es llenado de elogios debido a su buen testimonio que todos tenían de él, tanto sus hermanos de iglesia como el escritor de la carta, que es Juan, y todas aquellas personas que habían recibido ayuda de él. Su nombre era Gallo. Tercera de Juan, verso 3, dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La misma gente hablaba por Gallo, se encargaba de dar testimonio de cómo él se conducía, de cómo andaba en la verdad, de cómo permanecía en la verdad y cómo estaba practicando la verdad. Tercera de Juan, versículo 6 dice, refiriéndose a todos aquellos desconocidos que habían sido socorridos por Gallo, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno en su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esas personas desconocidas eran predicadores, gente que llevaba el evangelio, gente misionera, gente que realmente estaba ministrando la palabra de Dios, y en su recorrido pasaban por el territorio de Gallo, y él con un corazón de misericordia y de amor les daba alojamiento, y esta misma gente se presentaba a la iglesia para dar testimonio del amor de Gallo. Y Juan le dice, harás bien en encaminarlos como es digno en su servicio a Dios, para que ellos continúen su viaje. Gallo estaba cooperando con la verdad, al darles alojamiento, al estar financiando ahí su estancia. De esta manera esos hombres iban a descansar para después continuar su viaje. Podemos ver también cómo cuando Esther estaba en el palacio del rey Asuero como doncella, en un tiempo en que los judíos iban a ser exterminados por el edicto escrito, ella manda pedir ayuno a sus doncellas y juntamente ella va a ayunar para entrar delante del rey, cosa que no era permitida, pero ella estaba dispuesta a hacerlo. Y Esther dice que iba a ir a ver al rey y si pereciera, que pereciera, pero ella no se iba a quedar con el intento de hacerlo. Así que ella se prepara en ayuno y en oración y al tercer día se presenta delante del rey. Y el rey, al verla llegar por el patio, solamente extiende su báculo y le dice, pídeme lo que quieras, que a ti te daré la mitad del reino. En una señal de que Esther había encontrado gracia ante los ojos del rey. Cuando encontramos gracia, realmente encontramos el favor de Dios. El hombre es favorecido. Y podemos notar que cada hombre que encontró gracia delante de los ojos de Dios pudo ver el beneficio, pudo ver el favor de Dios en sus vidas. Noé le creyó a Dios de que iba a haber lluvia en un momento en que nunca había llovido y no conocían lo que era caer ni siquiera una gota del cielo, ya que en aquel tiempo la tierra era rociada con un rocío que subía como vapor de abajo de la tierra. Pero Noé le creyó a Dios y obedeció y empezó a construir el arca. Y de esa familia, a través de la obediencia, fueron salvos 8 integrantes de esa familia. Podemos también notar cómo José nunca cuestionó a Dios el del por qué sus hermanos lo vendieron como esclavo o el del por qué fue encarcelado injustamente. José solamente se mantuvo firme y Dios estuvo con José y todo lo que hacía era prosperado. También podemos notar cómo Job le creyó a Dios en medio de una civilización pagana y después soportó todo tipo de pruebas, pero al final fue bendecido mucho más de lo que él tenía. Y por último podemos ver el buen testimonio de Gallo. Provocó que el apóstol Juan le dijera, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y tal como lo había dicho el rey Salomón en Proverbios capítulo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando una persona practica la misericordia y la verdad, está atando la misericordia a su cuello y escribiendo el amor y la verdad en la tabla de su corazón. Y en ese momento haya gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y el favor de Dios viene sobre la persona. Y de esa manera las puertas están abiertas. De esta manera podemos ver la mano de Dios moviéndose en una persona que ha hallado gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.